Terremoto de censura en Arafta, la escena eliminada de Cemrearda y Gökberk Yildirim que desató la tormenta. La industria televisiva turca vive uno de sus momentos más polémicos tras el escándalo de censura que sacudió a la exitosa serie Arafta. La producción, que desde su estreno ha destacado por un guión intenso y emocionalmente desafiante, quedó en el centro del debate luego de que una escena clave protagonizada por Cemrearda y Gökberk Yıldırım fuera eliminada a último momento del episodio emitido. La decisión no solo sorprendió a la audiencia, sino que provocó una ola de críticas, teorías y campañas digitales. Todo comenzó cuando los espectadores notaron que el capítulo transmitido era más corto de lo habitual y que ciertas secuencias mostradas en el avance oficial simplemente no aparecieron. Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. Los seguidores más atentos detectaron cortes abruptos en la narrativa, especialmente en la trama que involucra la intensa relación entre los personajes interpretados por Cemrearda y Gökberk Yıldırım. Según fuentes cercanas a la producción, la escena eliminada contenía un momento de fuerte acercamiento emocional y físico entre los protagonistas. No se trataba únicamente de una secuencia romántica, sino de un punto de inflexión dramático donde ambos personajes enfrentaban su pasado y derribaban barreras internas. La eliminación de este fragmento no solo afectó la tensión romántica, sino que dejó un vacío narrativo que muchos espectadores percibieron inmediatamente. En los pasillos del set se comenta que la actuación de Cemrearda y Gökberk Yıldırım durante el rodaje de esa escena fue tan intensa y realista que incluso parte del equipo técnico quedó impresionado. Sin embargo, cuando las imágenes llegaron a la sala de edición, se habría tomado la decisión de recortarlas bajo el argumento de que superaban los límites permitidos por la línea editorial del canal. La explicación oficial apuntó a la sensibilidad de la audiencia, pero esta justificación no convenció al público. Muchos interpretaron la medida como una decisión preventiva ante posibles sanciones regulatorias. Otros sostienen que la verdadera razón estaría relacionada con la estrategia comercial de la serie, buscando evitar controversias que pudieran afectar acuerdos publicitarios. El director de la producción, según trascendidos, habría mostrado inicialmente su desacuerdo con la censura. Defendía que la escena poseía coherencia estética y dramática, y que no contenía elementos explícitos fuera de contexto. Sin embargo, la presión institucional terminó imponiéndose, obligándolo a ceder ante la decisión final del canal. El impacto no fue menor dentro del equipo artístico. Se afirma que la eliminación afectó la moral del set, ya que los actores habían invertido tiempo y preparación emocional en construir ese momento clave. La escena representaba el choque definitivo entre la dureza del personaje de Gökberk Yıldırım y la vulnerabilidad del personaje de Cemrearda. Su ausencia alteró la progresión natural de los capítulos posteriores. Las redes sociales se convirtieron en el principal campo de batalla. Fanáticos organizaron campañas solicitando la publicación de una versión extendida para plataformas digitales. El hashtag relacionado con la escena censurada se volvió tendencia, mientras miles de usuarios reclamaban mayor libertad creativa en la televisión abierta. El propio Gökberk Yıldırım alimentó indirectamente las sospechas al compartir una fotografía desde el set con la frase: "A veces los momentos más reales son los que nunca se ven". El mensaje fue interpretado como una confirmación sutil de que existió intervención externa. Poco después, Cemrearda reaccionó apoyando la publicación, gesto que reforzó la percepción de incomodidad entre los protagonistas. Más allá del escándalo puntual, el caso reabrió un debate más amplio sobre los límites de la creatividad en la televisión turca. ¿Hasta dónde puede llegar una historia romántica sin enfrentar barreras institucionales? Muchos críticos sostienen que, de haberse emitido en una plataforma digital,
la escena no habría sido recortada y probablemente se habría convertido en el momento más comentado de la temporada. Otro elemento clave es el impacto generacional. Parte del público joven considera que la censura resulta anacrónica en un contexto donde el acceso a contenidos globales es inmediato. Somos adultos, podemos decidir qué ver, expresaron numerosos seguidores en foros y comentarios. Además, trascendió que la escena eliminada incluía una confesión crucial sobre el pasado de los personajes. Al desaparecer ese intercambio emocional, algunos espectadores señalaron incoherencias en el desarrollo posterior de la trama. Esto demuestra que la censura no solo afectó lo visual, sino también la arquitectura narrativa de la serie. Los rumores indican que podrían producirse nuevas intervenciones en episodios futuros, con presiones para suavizar el tono de la relación entre los personajes. De confirmarse, esto podría transformar la esencia original de la serie y debilitar su intensidad dramática. Mientras tanto, la posibilidad de lanzar una versión Director's Cut en Internet mantiene viva la esperanza de los fans. De concretarse, podría generar cifras récord de visualización y demostrar que el interés del público supera cualquier restricción impuesta. En definitiva, el incidente ocurrido en Arafta no es solo una anécdota televisiva, sino un reflejo de la tensión constante entre arte, regulación y mercado. La química entre Zemrearda y Gökberk YLDRM sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la serie. Podrán recortar escenas, pero difícilmente podrán apagar la conexión que el público percibe. Este episodio quedará como una lección en la historia reciente de la ficción turca. Cuando la pasión artística choca con los límites institucionales, la audiencia se convierte en protagonista del debate. Y en esta ocasión, la voz de los espectadores parece más fuerte que nunca.